El ángulo correcto podría darles la respuesta. Cambió su peso, sus ojos recorriendo la pequeña multitud hasta que se posaron en Josiah al otro lado de la sala. Imponente y todavía con su traje de trabajo, Josiah estaba de pie cerca de una de las obras más antiguas de Cameron. Asintiendo distraídamente mientras una mujer con un vestido rojo hablaba animadamente a su lado. Sus rizos oscuros estaban ligeramente húmedos por la llovizna de afuera, sus ojos grises indescifrables pero siempre observando. Especialmente cuando se posaban en Cameron. Cameron sonrió para sí mismo y apartó la mirada rápidamente, con las mejillas enrojeciendo. Mejores amigos. Solo mejores amigos. Todavía suspirando por tu compañero de piso, dijo una voz demasiado familiar detrás de él. Cameron se congeló antes de girarse. Marcus. Marcus estaba allí con un abrigo marinero azul marino ajustado, sonriendo con suficiencia, todo confianza en Colonia. ¿Siempre te pones así de nervioso cuando me ves, o es por el alto, oscuro y melancólico de allí? Cameron cruzó los brazos. ¿Qué estás haciendo aquí? Vi la promoción de la galería. Pensé en venir a ver qué ha estado haciendo el gran Cameron Ale. Tal vez reconectar. No necesitamos reconectar, dijo Cameron secamente, ya buscando una manera de salir. Deberías irte. ¿Estás seguro? Quiero decir, tuvimos algo. Algo tóxico. La sonrisa de Marcus vaciló, y abrió la boca para responder. Pero Josiah apareció al lado de Cameron en un instante, su cuerpo en ángulo protector. ¿Problema?, preguntó Josiah, con voz tranquila pero con un tono cortante. Los ojos de Marcus se entrecerraron ligeramente. Solo poniéndome al día con una vieja llama. No sabía que Cameron necesitaba un guardaespaldas ahora. No lo necesito, murmuró Cameron. Josiah ni se inmutó. Entonces es hora de irse. No eres bienvenido aquí. No estaba hablando contigo, espetó Marcus. Y ahora has terminado de hablar con cualquiera de nosotros. Josiah dio un paso adelante, con ojos sombríos. Cameron puso una mano en el brazo de Josiah, su voz tensa. Déjalo, por favor. Marcus levantó las manos, retrocediendo con una sonrisa burlona. Lo que tú digas, Cam. Disfruta el resto de tu noche con tu amigo. Cuando se fue, Cameron se volvió hacia Josiah. ¿Qué demonios fue eso? Josiah parpadeó. Te estaba molestando. No necesitaba que intervinieras así. No tienes derecho a decidir con quién hablo. No decidí nada. Solo, no me gustó la forma en que te miraba. Cameron lo miró fijamente. ¿Y de qué forma era esa? La mandíbula de Josiah se tensó, pero no respondió. En su lugar, se dio la vuelta, y Cameron de repente sintió como si hubiera entrado en una conversación que habían estado evitando durante años. Vámonos ya, murmuró Cameron, pasando furiosamente junto a él. La lluvia era más intensa ahora, brumosa y fría. Josiah desbloqueó el coche, y el viaje comenzó en silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, convirtiéndolas en ríos de oro y rojo. Cameron miraba por la ventanilla del pasajero, con los brazos cruzados, tratando de ignorar el calor en su pecho. ¿Por qué te importa tanto con quién hablo?, preguntó finalmente, con voz suave pero frágil. Josiah no apartó la mirada de la carretera. ¿Por qué te hizo daño? Eso fue hace mucho tiempo. No significa que lo haya olvidado. No eres mi novio, Josiah. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cameron se arrepintió de ellas en cuanto salieron de su boca, pero no las retiró. Josiah apretó el volante con más fuerza. Lo sé. Otro silencio, más espeso esta vez. Se extendió entre ellos, el espacio en el coche de repente sintiéndose sofocante. No lo dije de esa manera, dijo Cameron después de una pausa. Solo, no puedes aparecer lanzando golpes cada vez que alguien me mira mal. Yo no estaba, comenzó Josiah, pero luego se detuvo. Olvídalo. No, dilo. Los ojos de Josiah se desviaron hacia él. ¿Quieres saber por qué me importa? Cameron se giró en su asiento. Sí. Me importa, dijo Josiah, con voz baja, porque no soporto la idea de que alguien más te mire de la manera en que yo lo hago. El corazón de Cameron dio un vuelco. Y entonces, los faros. Luz blanca cegadora. Una bocina. Neumáticos chirriando. Josiah giró el volante bruscamente. El grito de Cameron se quedó atrapado en su garganta. El metal crujió. El vidrio explotó. El mundo giró. Oscuridad. El pitido fue lo primero que escuchó, constante, distante, como si alguien golpeara dentro de su cráneo. El olor antiséptico le siguió, fuerte y estéril. Los ojos de Cameron se abrieron lentamente, un techo pálido sobre él entrando y saliendo de foco. El dolor irradiaba desde su hombro y pierna. Intentó moverse,
pero todo se sentía demasiado pesado. Voces murmuraban en algún lugar a un lado. Una enfermera. ¿Alguien más? Luego pasos. Familiares. Cam. La voz de Josiah, áspera y apenas por encima de un susurro. ¿Estás despierto? La mirada de Cameron se desvió lentamente. Josiah estaba sentado junto a la cama del hospital, sus rizos desordenados, rostro sin afeitar. Sus ojos estaban enrojecidos, con una mirada atormentada en ellos. ¿Estás bien?, suspiró Josiah, el alivio inundando sus facciones. Cameron intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Hizo una mueca de dolor, y Josiah rápidamente alcanzó el vaso de agua, ayudándole a tomar un sorbo. Sus manos estaban cálidas, temblorosas. ¿Qué pasó? Josiah tragó con dificultad. Nos golpearon. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Cameron parpadeó lentamente. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo moretones. La voz de Josiah se quebró. Me asustaste muchísimo. Cameron se hundió contra las almohadas, sus ojos cerrándose nuevamente. Sintió que la cama se movía ligeramente cuando Josiah se inclinó. Una mano le apartó el cabello de la frente. Pensé que te había perdido, murmuró Josiah. Debí habértelo dicho antes. Cameron se movió ligeramente, con los ojos entreabiertos. Te amo, Cam, susurró Josiah. Debí haberlo dicho antes. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla. Cameron flotaba en algún lugar entre la calidez de la voz y el zumbido de las máquinas. No estaba seguro si estaba soñando o si los analgésicos le estaban jugando una mala pasada. Pero justo antes de que el sueño lo reclamara nuevamente, sonrió, apenas perceptiblemente, y susurró en respuesta, dímelo otra vez cuando no esté muriendo. Capítulo 2. Fragmentos y promesas. El mundo regresó en fragmentos, la luz filtrándose a través de las persianas cerradas, el aroma de sábanas estériles, dolor, sordo pero siempre presente. Cameron parpadeó mirando al techo blanco, y por un momento no se movió. No podía moverse. Su pierna se sentía pesada. Su hombro gritaba cuando intentaba cambiar de posición, un dolor sordo arraigado profundamente en sus huesos. Entonces recordó. El accidente. Los faros. El sonido de la voz de Josiah. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la silla junto a la cama. Y allí estaba él. Josiah. Dormido. Inclinado hacia adelante con los brazos doblados sobre el borde del colchón. Parecía que no había dormido en días. Una sudadera colgaba de uno de sus hombros, y había sombras púrpuras bajo sus ojos. Sus rizos estaban despeinados, la mandíbula cubierta de barba incipiente. Cameron lo miró fijamente por un largo momento. No podía explicar por qué esa imagen le causaba más dolor en el pecho que sus propias heridas. Cuando Josiah se movió y despertó, se enderezó rápidamente. Respiró, el alivio inundando su rostro. ¿Estás despierto? Cameron intentó hablar, pero su voz estaba ronca. Agua. Josiah lo ayudó a beber de una pajita, sus manos firmes pero gentiles. Cameron odiaba sentirse tan débil. Odiaba cómo su respiración se entrecortaba con cada movimiento. ¿Qué? ¿Qué tan mal?, preguntó finalmente. La expresión de Josiah se tensó. Tu hombro derecho está bastante destrozado. Tienes fracturas en la pierna. Moretones. Cortes. Dicen que tienes suerte. ¿Suerte? Cameron apartó la mirada, observando la línea intravenosa en su brazo. No me siento con suerte. Hubo un silencio, demasiado largo y demasiado ruidoso. ¿Dije algo?, preguntó de repente. ¿Justo después del accidente? Josiah parpadeó. ¿Qué? Cameron lo miró de nuevo. Creo que te oí decir algo sobre amarme. Los días pasaron. Estabas fuera de ti. Probablemente solo soñabas. Se sintió como una bofetada envuelta en una sonrisa. Cameron apartó la mirada nuevamente. Claro. Debe haber sido eso. Josiah no lo corrigió. Así era como tenía que ser. Oh, Dios mío. Voy a matarte. Mia soltó, entrando como una tormenta. Completo idiota. Cameron parpadeó, sobresaltado. ¿Mia? En carne y hueso, dijo ella, con los brazos cruzados sobre su uniforme médico, su cabello castaño rojizo en una trenza despeinada. Y furiosa. Cameron esbozó una sonrisa. Un gusto verte también. Ella se acercó a la cama y se ablandó instantáneamente. Me asustas. Susurró ella, pasando una mano por su cabello. Me asusté a mí mismo, dijo Cameron, con voz más baja. ¿Trabajas aquí?
Me transferí de St. Luke's hace un mes. Cuando supe que te habían ingresado, moví algunos hilos. Ella miró por encima de su hombro, entrecerrando los ojos mientras Josiah entraba en la habitación con una bolsa de papel con comida. La voz de Mia bajó. ¿Qué sigue haciendo él aquí? Cameron parpadeó. Ha estado conmigo desde el accidente. Mia cruzó los brazos. Por supuesto que sí. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó. Cam, vamos. ¿No crees que es conveniente? Desaparece emocionalmente durante años, y ahora de repente es tu enfermero personal. La culpa hace que la gente haga cosas dramáticas. Cameron frunció el ceño, las palabras alojándose en un lugar que no quería reconocer. Josiah se acercó, percibiendo el cambio. ¿Todo bien? De maravilla, dijo Mia secamente. Volveré a revisarlo más tarde. Se fue con la fuerza de un portazo, y Cameron de repente se sintió muy pequeño en la habitación estéril. Le dieron el alta 2 días después. Josiah no preguntó. Simplemente le dijo a Cameron que ya había organizado todo. Extendió su permiso del trabajo, modificó el apartamento, abasteció el refrigerador. No tenías que hacerlo, dijo Cameron, tratando de ocultar el temblor en su voz mientras Josiah lo ayudaba a entrar al auto. Quería hacerlo, respondió Josiah, asegurando suavemente el cinturón de seguridad sobre él. En casa, el apartamento era apenas reconocible. Los estrechos pasillos tenían barras de apoyo. El baño tenía un nuevo banco y barandillas. Incluso la sala de estar tenía una configuración personalizada con los cuadernos de bocetos de Cameron y almohadas para su pierna. ¿Tú hiciste todo esto? Josiah se encogió de hombros, sin encontrar su mirada. No quería que te sintieras como una carga. Esa palabra. Se pegó a las costillas de Cameron como pegamento. No dijo gracias. No pudo. La recuperación fue brutal. Las duchas eran agotadoras. Los medicamentos para el dolor lo dejaban aturdido. Su hombro dolía de maneras que le robaban el sueño y la inspiración. La primera vez que intentó levantar un pincel, sus dedos temblaron tan violentamente que tuvo que parar. Josiah lo encontró esa noche con papeles rotos esparcidos por el suelo, Cameron sentado en medio como si los escombros lo hubieran enterrado. No puedo pintar, dijo Cameron con voz ronca. No como solía hacerlo. Josiah se arrodilló a su lado. Entonces pinta diferente. No lo entiendes. Estoy tratando de hacerlo. ¿Por qué? Para que puedas sentirte mejor sobre lo que pasó. Josiah se estremeció. ¿Es eso lo que piensas que es esto? No sé qué pensar, espetó Cameron, con lágrimas ardiendo en las esquinas de sus ojos. No sé por qué sigues aquí. Josiah no respondió. Simplemente comenzó a recoger silenciosamente las páginas rotas, una por una. Los días pasaban lentamente. Coexistían. Silencios incómodos, ayuda torpe y miradas esquivadas. Cameron. Odiaba depender de alguien, especialmente de alguien que no admitiría lo que había dicho aquella noche. Pero entonces llegó la tormenta. Una literal. La electricidad se cortó durante la cena. Se sentaron en el sofá con velas parpadeando entre ellos, envueltos en mantas, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. ¿Recuerdas esa cita que tuviste con el tipo que pidió por ti?, dijo Josiah de la nada. Cameron parpadeó, luego gimió. Ah, Brendan. Yo quería sushi y él pidió bistec. Poco hecho. Josiah se rió. Realmente se rió. No le hablaste durante el resto de la noche. Fingí estornudar y le dije que era alérgico a la carne roja. Josiah se dobló, con los hombros temblando. Cameron sonrió, realmente sonrió, por primera vez desde el accidente. ¿Y tú?, preguntó. Tu peor cita. Josiah se recostó. Una chica de mi empresa. Pensé que teníamos algo en común. Resultó que lo único que compartíamos era que nos gustaba el oxígeno. Cameron resopló. ¿Tan mal? Me dijo que quería 5 hijos y una casa en Indiana antes de los aperitivos. Ambos rieron hasta que el silencio se sintió menos cortante. Una suavidad se estableció entre ellos, cálida y frágil. La cabeza de Cameron cayó contra el hombro de Josiah, solo brevemente. Josiah no se movió. Una semana después, Cameron lo intentó de nuevo. Con su mano izquierda, dibujó el contorno de una flor. Tembloroso. Imperfecto. Pero parecía algo. Al final del día, tenía 4 más. Pequeños garabatos inseguros en papel rasgado. Los dejó en la mesa de café antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, habían desaparecido. Pero más tarde, cuando Josiah dejó la puerta del dormitorio ligeramente abierta, Cameron alcanzó a ver. Los bocetos estaban guardados cuidadosamente en un cuaderno de cuero en la mesita de noche de Josiah.
Los miró por un largo tiempo, con un nudo en la garganta y el corazón lleno de algo pesado y nuevo. No dijo nada. Pero comenzó a dibujar de nuevo. Todos los días. En silencio. Y Josiah seguía guardando cada uno de ellos. Capítulo 3. Todo lo que nunca dijimos. Había días en que el aire entre ellos se sentía demasiado denso de silencio, y otros en que traía una facilidad que hacía que Cameron olvidara todo. Sus lesiones, el hospital, el accidente. Pero la verdad permanecía silenciosamente en las esquinas del apartamento, esperando. Observando. Cameron trataba de no pensar en ello. En la forma en que Josiah lo miraba cuando creía que él no estaba atento. O en el recuerdo de su voz, quebrada y temblorosa, susurrando esas 3 palabras en el caos del accidente. Palabras que Josiah aún se negaba a reconocer. Algunas noches, Cameron permanecía despierto bajo el resplandor de la luz de la calle que entraba por la ventana, preguntándose si lo había imaginado todo. Pero no era así. Lo sabía. Lo sentía. Y aún así. Josiah no decía nada. En las últimas horas de un jueves lluvioso, mientras Cameron tomaba una taza de té de hierbas, Maya pasó con una pila de libros y una preocupación obstina. Da en sus ojos. Necesitas salir más, declaró, dejándose caer junto a él en el sofá. Te vas a pudrir aquí dentro. Cameron levantó una ceja. Es difícil salir con una pierna mala y un hombro que grita cada vez que intento alcanzar el cereal. Te estás recuperando, le rebatió ella, echándole una manta sobre las piernas. Pero emocionalmente, no estoy tan segura. Él no respondió. Ella suspiró, tomando uno de sus bocetos que estaba cerca. ¿Alguna vez piensas en lo mucho que te apoyas en él? Cameron se tensó. ¿Y eso? Maya asintió. No es malo. Es solo que, antes eras independiente. Ahora lo esperas como si fuera oxígeno. Tal vez necesito oxígeno ahora mismo. Tal vez, dijo ella con cuidado. O tal vez solo necesitas claridad. Al día siguiente, esa claridad llegó en forma de Theo. Apareció sin avisar, oliendo a colonia cara y con una expresión presumida que no encajaba del todo con su exterior formal. ¿Theo? Preguntó Cameron cuando Josiah abrió la puerta y lo dejó entrar, con tono sorprendido. Hola, tío. Theo le dio una palmada en el hombro a Josiah y luego se volvió hacia Cameron con una sonrisa deslumbrante. Así que tú eres el famoso Cameron. He oído hablar de ti. Josiah se aclaró la garganta, con la tensión endureciendo sus hombros. Estábamos revisando los planos de la ribera. Olvidé que iba a pasar por aquí. Cameron asintió rígidamente. Encantado de conocerte. Los ojos de Theo vagaron con demasiada casualidad. Josiah no te hizo justicia. Dijo que eras talentoso, pero no que también eras guapo. Cameron parpadeó. Josiah le lanzó una mirada, una disculpa silenciosa, pero no dijo nada. La conversación pasó torpemente de la arquitectura a charlas triviales hasta que Theo se reclinó y dijo, ¿sabes? Josiah solía ser tan impredecible. No podíamos mantenerlo alejado de las aplicaciones de citas. Te lo juro, un nombre nuevo cada semana. Los ojos de Josiah se oscurecieron. ¿Theo? Me refiero a que eso fue antes del accidente, continuó Theo, ajeno o indiferente. Pensé que ustedes dos tenían algo ahora. Parece que no. Cameron se quedó paralizado. Theo se rió. Bueno, simplemente asumí que él no era del tipo de relaciones. Siempre pareció emocionalmente indisponible. Josiah se levantó bruscamente. Es suficiente. El daño ya estaba hecho. Theo se encogió de hombros, tomó sus notas y dio un saludo desganado. Un gusto verlos a ambos. Tan pronto como la puerta se cerró, el silencio cayó como una guillotina. Cameron se sentó rígidamente en el sofá, con los ojos aún fijos en la puerta. ¿Es cierto?, preguntó. Josiah no se movió. ¿Qué? Que solías acostarte con cualquiera. Que no te importaba nadie. Que todo esto es solo culpa y... Dudó, con la voz temblorosa. Lástima. La mandíbula de Josiah se tensó. No hagas eso. ¿No haga qué? Hacer preguntas. Tratar de entender por qué estás aquí todos los días pero sigues actuando como si no sintieras nada. ¿Crees que estoy aquí porque siento lástima por ti? No sé por qué más. Te quedarías, espetó Cameron. No hablas sobre lo que pasó. Finges que nunca dijiste lo que dijiste en el hospital. No me tocas a menos que sea para ayudarme a levantarme. Así que sí, Josiah. Tal vez sí pienso que estás aquí por culpa. Josiah retrocedió como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Crees?, dijo, con voz baja y temblorosa, que renunciaría a mi trabajo, mi apartamento, mi vida, por alguien a quien no amo.
La respiración de Cameron se entrecortó. He estado enamorado de ti desde que teníamos 20 años, dijo Josiah. Pero estabas con Marcus. Y luego terminaron. Y pensé, tal vez. Pero estabas hecho un desastre. Y no quería ser el tipo que aprovechaba solo porque estabas vulnerable. Se rió amargamente. Así que esperé. Lo enterré. Me dije a mí mismo que la amistad era suficiente. Intenté salir con otras personas, claro, pero ninguna de ellas era tú. El corazón de Cameron retumbaba en su pecho. Entonces, ¿por qué no dijiste algo? Porque pensé que tenía tiempo, la voz de Josiah se quebró. Y entonces ocurrió el accidente y pensé que iba a perderte. Así que sí, lo dije. Lo dije cuando pensé que estabas muriendo. Y he estado aterrorizado desde entonces. Se quedaron allí, mirándose el uno al otro a través de la habitación. La tensión se intensificó hasta que se rompió. Cameron se movió primero. Josiah dio un paso adelante. Se detuvieron a pocos centímetros el uno del otro, con el aire entre ellos cargado de electricidad. Cameron lo miró, con el corazón latiendo fuertemente. Dilo otra vez. Josiah extendió la mano, tocó su mejilla. Te amo. Cameron se inclinó hacia adelante. Sonó el timbre. Se quedaron inmóviles. Josiah retrocedió. Cameron maldijo en voz baja y se agachó hacia la puerta. Cuando la abrió, su sangre se congeló. Hola, Cam, dijo Marcus, sosteniendo un pequeño ramo de girasoles. Me enteré del accidente. Pensé que debería venir a verte. La voz de Josiah vino desde atrás. Tiene que ser una broma. La garganta de Cameron se tensó. ¿Qué quieres, Marcus? Marcus ofreció una sonrisa, sus ojos recorriendo el apartamento. Te extraño. Cometí errores, pero estábamos bien juntos. No lo éramos, dijo Cameron. Yo, no realmente. Quiero otra oportunidad. Josiah se dio la vuelta, ya agarrando sus llaves. ¿A dónde vas?, preguntó Cameron, con voz tensa. El rostro de Josiah era indescifrable. ¿Afuera? Volveré más tarde. La puerta se cerró tras él. Marcus entró sin ser invitado. Eso fue intenso. Cameron no lo escuchó. Su mirada permaneció fija en la puerta, con el corazón acelerado y un vacío en el estómago. De repente, el apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado frío. En ese silencio, Cameron se dio cuenta de algo aterrador e innegable. No solo quería que Josiah estuviera allí porque necesitaba ayuda. Lo quería porque estar sin él se sentía como perder parte de sí mismo. No quería un mundo donde Josiah no regresara. Capítulo 4. La exposición. Cameron miró el sobre como si lo hubiera ahí. Insultado personalmente. Su nombre estaba escrito con una letra pulcra y ondulante en el frente, y dentro, entre formularios impresos y un folleto, había una carta de aceptación para la muestra de la Galería de Willow Street, una pequeña exposición para artistas con capacidades diferentes. Se giró lentamente en su silla de ruedas y miró con enojo a Maya, quien estaba en la encimera de la cocina fingiendo estar muy ocupada con una barra de granola. ¿Enviaste mi trabajo? Ella no levantó la mirada. Técnicamente, sí. Maya. Mira, alguien tenía que hacer algo. Has estado dibujando todos los días. Has estado mejorando. Solo necesitabas un empujón. Él levantó la carta. Un empujón sería alentarme, no una presentación secreta. Maya finalmente se dio la vuelta. ¿Tienes miedo de exponerte nuevamente, Cam? Y eso está bien. Pero no voy a quedarme sentada y dejarte ahogar en los «¿qué pasaría si?», punto. No estoy listo. Estás más listo de lo que crees. Cameron miró sus manos, aún temblorosas, la izquierda aún más torpe de lo que le gustaría. Pero cuando miró hacia la sala de estar, donde una docena de sus dibujos ahora vivían enmarcados, gracias a Josiah, no se sintió tan seguro de su negativa como hubiera querido. Bien. Iré. Maya sonrió. Perfecto. Ya les dije que sí. La noche de la exposición, Cameron se miró en el espejo, alisando la manga de su chaqueta sobre su soporte para hombro. Sus rizos oscuros estaban domados, y llevaba pantalones color carbón y una camisa verde oscuro que, según Josiah, hacía que sus ojos parecieran luz de tormenta. Intentó no pensar en la ausencia de Josiah. No habían hablado realmente desde el casi beso. Desde Marcus. Josiah había estado distante. No cruel. Solo, más callado. Ayudando, todavía presente, todavía amable, pero con una nueva vacilación. Como si ya no supiera dónde ubicarse. Cameron se dijo a sí mismo que esta noche no se trataba de Josiah, de todos modos. Se trataba de él. De su arte. Su primera muestra pública desde el accidente.
Maya lo llevó en silla de ruedas a la galería, un espacio acogedor lleno de iluminación tenue y paredes con textura. Obras de arte en diversos medios adornaban los pasillos. La energía en la sala vibraba con nervios y esperanza. «Estás en la sección C», dijo Maya con orgullo. Les encantó tu serie de bocetos. La del apartamento. La exhibición era pequeña pero poderosa. 5 dibujos a lápiz mostrando la misma escena, la sala de estar de su apartamento, cambiando con el tiempo. Una muleta apoyada contra el sofá. Tazas de café multiplicándose. Una figura entrando en el fondo en el tercer panel. En el quinto, esa figura estaba sentada junto al sujeto, ambas cabezas inclinadas una hacia la otra en una tranquila paz. «Tú eres Maya», Cameron tragó saliva. «¿Estás orgullosa?», preguntó Maya suavemente. Él asintió. «Sí, lo estoy». Por primera vez en meses, realmente lo decía en serio. Por supuesto, fue justo entonces cuando apareció Marcus. Llevaba una chaqueta azul marino a medida y caminaba como si fuera el dueño del lugar, con una copa de vino en una mano y sus ojos fijos en Cameron. «Vaya, vaya», dijo, deteniéndose junto a la exposición. «No pensé que te vería aquí». Cameron se tensó inmediatamente. «¿Qué estás haciendo?» «Vine a ver de qué se trataba todo este alboroto. Escuché tu nombre por un amigo». Miró los dibujos. «Siempre fuiste talentoso». «Ahórratelo», Marcus se inclinó, bajando la voz. «Te ves bien, más saludable, pero sigues recuperándote, ¿verdad?» Cameron se erizó. «Siempre eres tan dócil, con esa falsa calidez. Quiero decir, debe ser difícil vivir así, tener que depender de alguien más». Cameron agarró con fuerza su muleta. «¿Qué quieres?» «Quiero ayudar», dijo Marcus. «He cambiado. Déjame cuidarte, adecuadamente esta vez». Cameron abrió la boca para dar una respuesta cortante, pero entonces, lo sintió. El cambio en el aire, la presencia familiar y reconfortante detrás de él. «Josiah». Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Josiah de pie a unos metros de distancia, con las cejas fruncidas y la mandíbula tensa. Sus ojos se movieron entre Marcus y Cameron, deteniéndose demasiado tiempo. Josiah no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió. El pánico surgió en el pecho de Cameron. «Josiah». «Espera», cojeó hacia adelante, apoyándose con fuerza en su muleta, abriéndose paso entre la multitud, ignorando a Maya que lo llamaba. Afuera, había comenzado a llover, otra vez. Siempre parecía llover cuando su mundo se desmoronaba. Josiah estaba de pie junto a la acera, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sentado mirando a la nada. «Te fuiste», jadeó Cameron cuando lo alcanzó. «No debería haber venido». «¿Por qué?», exigió Cameron. «Porque me viste de pie junto a Marcus». Josiah lo miró, y por primera vez, no lo enmascaró, no ocultó el dolor en sus ojos. Porque no quería ser el tipo que asume que pertenece cuando tal vez nunca lo hizo. «Tú sí perteneces». Josiah negó con la cabeza. «Te vi riendo con él». «No estaba riendo». Josiah se quedó quieto. Cameron se acercó más. Dijo cosas horribles. Intentó meterse en mi cabeza, pero nada de eso importaba, porque todo lo que quería hacer era encontrarte. La expresión de Josiah se quebró. «No lo entiendes, Cam. Te amo, y estoy aterrorizado de que todavía me mires como alguien que se quedó debido al accidente. No porque te elegí a ti». Cameron parpadeó con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Yo también tengo miedo», susurró. «Miedo de que nunca vuelva a estar completo. Miedo de que la única persona que amo pueda irse cuando se dé cuenta de que nunca volveré a ser quien era antes». Josiah lo alcanzó entonces, acunando su rostro con ambas manos. «No quiero quien eras antes. Te quiero a ti. Ahora mismo. Esta versión. La que ha luchado cada maldito día para encontrar su camino de regreso». Sus alientos se mezclaron en el frío, las narices casi rozándose. Cameron se inclinó primero. El beso fue su «¿Ale?» vacilante. Una pregunta hecha con labios en lugar de palabras. Josiah respondió sin dudarlo. Cuando se separaron, ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. Después de aquella noche, nada tenía una etiqueta. Pero todo cambió. Las mañanas se volvieron más suaves. Compartían café en la cocina, sentados lo suficientemente cerca para que sus rodillas se tocaran. Josiah comenzó a dejar pequeñas notas en el cuaderno de dibujos de Cameron. Juegos de palabras terribles, garabatos malos, palabras silenciosas de aliento. Cameron empezó a apoyar su cabeza en el hombro de Josiah durante las películas. Josiah entrelazaba sus dedos durante los paseos al centro de fisioterapia. Comenzaron a quedarse dormidos en el mismo sofá.
Y a permanecer allí hasta la mañana. A veces se demoraban en los umbrales de las puertas, con sonrisas demasiado cálidas, contactos demasiado prolongados. Todavía no lo habían definido. Pero cada mirada compartida decía lo mismo. No vamos a irnos a ninguna parte. Capítulo 5. Contratiempos y segundas oportunidades. Todo comenzó con una búsqueda inocente de su cuaderno de dibujos. Cameron había extraviado el de cubierta de cuero que Josiah le había regalado semanas atrás. Estaba seguro de que se había caído detrás de la estantería. Pero cuando se agachó, torpemente, con una muleta metida bajo el brazo, encontró algo más. Una delgada carpeta azul marino, medio enterrada bajo una pila de revistas de arquitectura. Curioso, la sacó y la abrió. Dentro había cartas. 5 de ellas. Leyó la primera. Estimado señor Ale, lamentamos informarle, sus manos se quedaron inmóviles, cada carta llevaba el mismo peso. Rechazo. Las fechas eran todas recientes, semanas después del accidente. Escuelas a las que ni siquiera recordaba haber solicitado ingreso. No intentaba ocultártelas. Solo, no quería que entraras en una espiral. ¿Así que tomaste esa decisión por mí? La voz de Cameron se elevó. Me mentiste, Josiah. Me dejaste pensar que no había recibido respuesta. Que quizás aún había esperanza. No mentí. No te lo dije. Josiah dio un paso adelante. Apenas te mantenías en pie. Cam, acabas de empezar a dibujar de nuevo. No quería que esas cartas te hicieran volver al punto de partida. No te corresponde decidir lo que puedo soportar. Josiah se estremeció. Estaba tratando de protegerte. Cameron se puso de pie, tembloroso pero furioso. Eso no es amor. Es control disfrazado de amabilidad. No digas eso, susurró Josiah. ¿Por qué no? Porque te hace parecer el villano en la perfecta pequeña narrativa que has construido para ti mismo. El leal mejor amigo. El salvador. El tipo que se quedó. Su boca se abrió. Se cerró. Confía en ti, dijo Cameron, con la voz quebrada. Tal vez si me amas, Josiah, pero no creo que lo merezca. No así. Josiah retrocedió, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Bien, dijo en voz baja. Tal vez no sé lo que estoy haciendo. Pero me quedé porque quería. Me quedé porque te elegí a ti. Una y otra vez. Entonces quizás deberías dejar de elegir a alguien que no sabe cómo amarte. Silencio. Josiah asintió lentamente, agarró su chaqueta y se fue sin decir una palabra más. El portazo resonó en el pecho de Cameron como una réplica. Maya pasó a la mañana siguiente para ver cómo estaba. Con solo mirar su rostro, dejó caer su bolso. ¿Qué pasó? Cameron no respondió al principio. Solo estaba sentado acurrucado en el sofá, con los ojos enrojecidos, la manta de Josiah todavía envuelta alrededor de sus hombros. Lo arruiné todo, dijo con voz ronca. Maya se agachó junto a él. Habla conmigo. Le contó todo. La carpeta, la pelea, la mirada en los ojos de Josiah. Maya exhaló lentamente. Cam, Josiah no se quedó en Chicago solo por diversión. Ha rechazado 3 ofertas de trabajo en Nueva York desde el accidente. Cameron parpadeó. ¿Qué? Ella asintió. Grandes empresas. Muchísimo dinero. Una de ellas lo llevó en avión y aún así dijo que no. Solo lo sé porque me pidió que lo mantuviera en secreto. Cameron tragó con dificultad. Nunca me lo dijo. Porque no quería que te sintieras obligado o culpable. Quería quedarse porque te ama. Las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente. Y le dije que no creía merecer su amor. Intentó llamar más tarde ese día. Sin respuesta. Al anochecer, el silencio se volvió insoportable. Cada crujido en el apartamento sonaba como los pasos de Josiah. Cada mirada al perchero vacío o a la taza sin usar sobre la encimera hacía que Cameron quisiera gritar. Así que cuando sonó su teléfono, un número desconocido, contestó sin pensar. ¿Es Cameron Ale?, preguntó una mujer. Sí. Habla el Hospital General Mercy. Tenemos aquí a Josiah Rivers. Se desmayó en el trabajo hoy. Episodio inducido por estrés. Está estable, pero pensamos que debería saberlo. La habitación del hospital estaba en silencio. Josiah yacía en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, mientras los monitores emitían pitidos constantes a su lado. Se veía pequeño, pálido. Como si el peso que siempre había cargado por otros finalmente lo hubiera aplastado. Cameron se hundió en la silla junto a la cama, incapaz de hablar durante un largo tiempo. Extendió la mano hacia la de Josiah, grande y cálida,
con callos por horas de construcción, de dibujo, de carga. Soy un idiota, susurró Cameron, con la voz espesa. ¿Por qué no dijiste nada? Josiah no respondió. Todavía inconsciente, con la respiración constante pero superficial, Cameron se inclinó más cerca, apoyando su frente contra sus manos unidas. Me amaste antes de que yo supiera cómo amarme a mí mismo, susurró. Siempre estuviste ahí. Simplemente no sabía cómo dejarme amar de esa manera. Su garganta se tensó. Deberías haber aceptado ese trabajo. Deberías haberte elegido a ti mismo. Ahora estaba llorando, abiertamente, en silencio. No te merezco, murmuró. Pero quiero hacerlo. Quiero intentarlo. Se quedó allí hasta que el sueño lo venció, acurrucado en una silla junto a la cama, sus manos aún sosteniendo las de Josiah. La luz del sol matutino se filtraba a través de las persianas del hospital, dorada y suave. Josiah se movió primero, parpadeando aturdido hacia el techo. Lo primero que sintió fue calidez, dedos entrelazados con los suyos. Luego el peso a su lado, Cameron, dormido, con la cabeza apoyada contra el colchón, el rostro relajado por primera vez en días. Josiah giró ligeramente la cabeza. Cameron seguía allí, no porque tuviera que estarlo, sino porque había elegido estarlo. Por primera vez desde el accidente, Josiah se permitió respirar. Capítulo 6. El hogar no es un lugar, es tú. La ciudad vibraba con la energía del inicio de la primavera, los cerezos en flor, la luz del sol calentando las aceras, y las risas que salían de las puertas abiertas de las cafeterías. Por primera vez en meses, Cameron sentía que finalmente caminaba con el mundo en vez de contra él. Se movía más lento que antes, sus piernas aún rígidas por las mañanas, pero ya no necesitaba la muleta a tiempo completo. Su hombro tampoco estaba perfecto. Algunos días no podía levantarlo más allá de cierto punto, pero había aprendido nuevas formas de moverse, de sostener, de crear. Adaptación, no derrota. El centro comunitario era un modesto edificio de ladrillo ubicado entre una lavandería y una tienda de delicatessen que hacía la mejor sopa de Chicago. Dentro, niños y adultos se reunían para talleres de arte 3 días a la semana. Cameron les enseñaba cómo dibujar con su mano no dominante, cómo ver el mundo desde nuevos ángulos. Nunca mencionó su propia historia, a menos que le preguntaran. Ya no lo necesitaba. Llevaba su supervivencia en silencio, en la suavidad de su voz, la paciencia en sus ojos, y la manera en que animaba a cada persona que cruzaba esas puertas a creer que todavía podían crear algo hermoso. Josiah lo recogía casi todas las tardes, apoyado contra el coche con un libro en mano, siempre levantando la mirada con una sonrisa como si fuera la mejor parte de su día. Quizás lo era. Una tarde, después de una clase llena de risas, pintura derramada y un niño de 7 años que juraba que el brillo era una forma de magia, Josiah los condujo a un vecindario que Cameron no reconocía. ¿A dónde vamos?, preguntó Cameron. Josiah sonrió, pero no respondió. El auto giró hacia un tranquilo callejón sin salida, y al final había una pequeña casa de una sola planta. Una rampa subía hasta la puerta principal, macetas con flores bordeaban el porche, y una cálida luz se derramaba desde las ventanas como un abrazo de bienvenida. Josiah estacionó y se volvió hacia él. Ven a ver algo. Cameron lo siguió lentamente, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo hasta que Josiah abrió la puerta principal y le hizo un gesto para que entrara. El aroma de madera fresca y luz solar llenaba el espacio. Los suelos eran amplios y lisos. Las paredes eran blancas pero salpicadas de potencial, ganchos listos para cuadros, estanterías vacías esperando cuadernos de bocetos. Cameron se adentró más en el espacio y entonces se quedó inmóvil. En la parte trasera de la casa había una habitación bañada en luz dorada. Grandes ventanales se extendían desde el suelo hasta el techo. Un amplio escritorio descansaba debajo de ellos, una mesa de dibujo, taburetes ajustables, armarios llenos de suministros, cada superficie cuidadosamente elegida, adaptada, accesible. Un estudio, su estudio. Cameron se volvió con los ojos muy abiertos. Josiah, ¿qué es esto? Josiah entró detrás de él, su voz tranquila. Dijiste que no querías ser tratado como si estuvieras roto, así que hice algo para el tú que está completo, tal como eres. Cameron lo asimiló todo lentamente, con reverencia. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Te gusta?, preguntó Josiah, de repente inseguro. Me encanta, susurró Cameron. Permanecieron en silencio por un largo momento, hasta que Cameron sacó de su bolso mensajero algo envuelto en papel marrón. Iba a darte esto más tarde, dijo, pero pertenece aquí. Lo desenvolvió y le entregó el lienzo a Josiah. La pintura era simple, suave e inconfundiblemente ellos. 2 figuras, entre risas, de pie en una cocina iluminada por el sol, una mano alcanzando una taza de café, la otra rozando dedos casi sin tocarse. El calor en sus ojos, la conexión, era inconfundible.
En la esquina inferior, escrito con la letra ordenada de Cameron, el momento en que supe. Los labios de Josiah se entreabrieron y exhaló temblorosamente. Recuerdo esa mañana. Derramaste canela por todas partes. Y tú quemaste el pan, dijo Cameron, sonriendo. Josiah levantó la mirada de la pintura, sus ojos brillantes. ¿Pintaste esto con tu mano izquierda? Con todo mi corazón. La voz de Josiah se quebró. Cameron se acercó. Tú me amaste primero, dijo suavemente, pero ahora yo te amo más fuerte. Josiah no habló más. Simplemente lo besó, larga, profunda y seguramente. Sus cuerpos encajaban como piezas de rompecabezas que siempre habían pertenecido juntas. No fue desesperado ni apresurado. Fue el lento desenvolvimiento de algo sagrado. Años de tensión se derritieron bajo las yemas de los dedos. 1000 confesiones no pronunciadas encontraron su voz en cada beso, cada caricia, cada exhalación. Se movieron juntos a través de la luz dorada del estudio, hacia el dormitorio que Josiah había diseñado silenciosamente solo para él. Puertas anchas, sábanas suaves, luces regulables. Esa noche fue calidez y asombro. Piel contra piel. El ritmo compartido de dos personas que habían esperado demasiado tiempo y finalmente habían dejado de huir. Las únicas palabras pronunciadas fueron suaves, susurros de amor, gratitud, hogar. El mundo exterior no existía. Días después, se mudaron juntos oficialmente. Las cajas de Cameron encontraron rincones en la vida de Josiah, tan naturalmente como su risa llenaba las habitaciones. Discutían por el espacio en los estantes, intercambiaban listas de reproducción terribles, cocinaban comidas lado a lado y peleaban sobre quién tenía la peor letra en las notas adhesivas. El apartamento nunca se había sentido tanto como un hogar. Una noche, se acurrucaron en el sofá. El cuaderno de bocetos de Cameron, abierto sobre su regazo, encontró la mano de Josiah descansando sobre su muslo, trazando círculos distraídos. Una tormenta se gestaba afuera, truenos distantes, acogedor. Cameron miró a Josiah, que dormitaba ligeramente, con sus rizos desordenados y un libro equilibrado sobre su pecho. «¿Estás despierto?», susurró Cameron. Josiah gruñó, apenas. Cameron sonrió, apoyó la cabeza en su hombro. «Ya no estoy roto». Josiah abrió los ojos lentamente. «No me arreglaste», continuó Cameron. «Solo esperaste hasta que pudiera arreglarme a mí mismo». Josiah lo acercó más, besó la parte